¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos por este medio, por lo cual podemos estudiar la palabra de Dios. Gracias porque nos permite llegar hasta ti a través de tu computadora, tu celular. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder abrir su palabra aún con libertad. Vamos a buscar a Dios en oración y ya así desarrollaremos el tema en este día. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor, y poder escuchar tu voz y que nos hables a través de ella, nos enseñes y nos eduques. Gracias por tu amor y tu bondad, Padre amado, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano y amigo. Hoy desarrollaremos una vez más el tema de la serie que estamos tratando acerca del Espíritu Santo. Hoy veremos el tema muy importante, que son los dones espirituales. Para eso ya sí, te pedimos que te suscribas a nuestro canal antes de que nada, y ya sí vayamos entonces de lleno al estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Allí encontraremos la respuesta a la pregunta: ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son dones espirituales? 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Notemos lo que dice el apóstol Pablo. Empero a cada uno les es dado manifestación de espíritu para provecho propio. ¿Qué es entonces un don? Una manifestación del espíritu para provecho propio. Es una manifestación para edificación nuestra y a través de edificación de la iglesia. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué otro oficio tiene el Espíritu Santo? 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Ahí mismo vayamos a leer nuevamente el versículo 7 hasta el versículo 10. Empero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad éste da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritu o discernimiento de espíritu para saber si son de Dios o no, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Estos son los oficios que el Dios ha puesto en su iglesia para ordenarla. Utiliza a personas consagradas y las capacita para este tipo de tarea. Ese es el otro oficio del Espíritu Santo: capacitar a cada uno con un don específico. Muy bien. Siguiente pregunta. Señalemos algunos de los dones. Pues vayamos entonces a lo que nos dice 1 de Corintios 12, versículo del 8 al 10. Dice lo siguiente: porque a la verdad este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otra operación de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritu, y a otro género de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Bien, entonces, algunos de los dones vemos aquí: interpretación de lengua, hablar en lenguas. Esto es hablar en idioma y entender idiomas sin haber estudiado. Eso se está refiriendo aquí, no hablar en jeringoso. Bien, entonces, dones de sanidades, aquel que está preparado para ayudar a otro como médico misionero, eso también está capacitado por Dios. Aquellos que tienen don de sabiduría de la palabra de Dios, que conocen la Biblia, que la practican y que la viven. Entonces dijimos que los dones pues sirven para edificación de la iglesia. Vayamos a ver qué nos dice Efesios 4:11. Efesios 4:11.
Mira lo que nos dice el libro de Efesios. Vuelve a hablar el apóstol Pablo aquí acerca de este tema. 4:11 dice lo siguiente: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y otros doctores. Versículo 12: para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los dones son para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y los frutos del Espíritu, pues, son para la edificación propia de la persona, a través de tener el Espíritu Santo en el corazón. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las diferencias, mejor dicho, entre el fruto y los dones? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Vayamos a lo que nos dice la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Volvamos a 1 de Corintios, capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Dice lo siguiente: porque a la verdad es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagro, a otro profecía, a otro discreción de espíritu, a otro género de lengua y a otro interpretación de lengua. Entonces, el versículo 11 dice: mas todas estas cosas obran uno y al mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno según Él quiere. Esto es, según Él, su inteligencia lo discierne, Él le da esos dones a las determinadas personas para la edificación de la iglesia. Bien, y Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de los frutos. Allí, en Gálatas, notemos la diferencia, Gálatas 5, 22 y 23, notemos la diferencia que hay entre dones y frutos. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu es el que perfecciona al ser humano, el que le da esos frutos de Él morar en el corazón. Eso es el fruto que podemos tener del Espíritu Santo. Y estos frutos vienen todos completos. Entonces, los frutos del Espíritu son el resultado de tener el Espíritu en el corazón. Y los dones son capacidades que Dios da a cada uno para la edificación de la iglesia. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces de estos dones? Pues que no sean mis palabras, vayamos a buscar una palabra de Dios. Efesios 4, 12 al 16. Efesios 4, 12 al 16. Allí nos habla la palabra de Dios para qué están estos dones. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la edad de la plenitud de Cristo. Hasta el versículo 16, dice 14, ya que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos todas estas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Entonces, ¿para qué Dios pone estos dones en la iglesia? Para la edificación de su cuerpo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al mismo conocimiento de las cosas de Dios. Para eso Dios pone estos dones en la iglesia. Entonces, ¿cuánto tiempo estarán estos dones en la iglesia? Efesios 4:13. Mira lo que nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿hasta cuándo estarán estos dones? Hasta que toda la iglesia llegue a la unidad de la fe.
se podrá llegar a la unidad de la fe, pero aquí no está hablando de todas las iglesias, está hablando del pueblo de Dios, el que guarda los mandamientos de Dios, el que sigue la verdad de la palabra de Dios. A ese pueblo se lo tiene que llegar a la unidad de la plenitud de la mente y del conocimiento de las cosas de Dios. Y eso solamente se logra a través de los dones que Dios ha dejado en la iglesia. Por eso es tan importante entender los dones del Espíritu, o lo que Dios nos da, nuestras capacidades. ¿Para qué? Para hacer crecer la obra de Dios, para edificar a la iglesia y para predicar el Evangelio afuera. Por eso es tan importante los dones del Espíritu. Pero también son importantes tener los frutos del Espíritu, porque si no tengo los frutos, pues no puedo esperar tener los dones. Eso es una cosa lógica. Muy bien, hermano, hemos terminado el estudio de hoy. Vamos a concluir con una oración, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal y que si no has entendido, te ha quedado alguna duda con respecto a este tema o a alguno otro que hemos tenido ya en el cabo de 2 años que estamos filmando videos de la palabra de Dios, pues entonces comunícate con nosotros abajo del video, comenta, envíanos tu propuesta, tu pregunta o tu inquietud y la contestaremos a la brevedad con el mayor de los respetos. Vamos a buscar a Dios en oración para terminar este estudio en este santo día. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de abrir tu palabra con libertad, en la cual nos ha hablado claramente acerca de los frutos y de los dones que el Espíritu da a la iglesia. Gracias, cariñoso Padre, por tu amor y tu misericordia. En tus manos nos encomendamos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, es importante entender este tema. Si yo les contara las veces que tuve que pausar este tema para poder presentarlo por las interrupciones que tenía, es que Satanás no está contento con que se hable de estas cosas. No está contento con que se hable de los dones y sobre todo de los frutos del Espíritu, porque todos tienen como fruto del Espíritu el hablar en lenguas, muchas denominaciones, pero ese no es el resultado de tener el Espíritu en el corazón, sino de tener el Espíritu en el corazón te lleva a una obediencia completa, sin dudar ni que te sea gravoso la obediencia a los mandamientos de Dios. Si no existe eso, pues hermano, prueba los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Como decimos siempre, la luz de la lámpara de la palabra de Dios ilumine tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo de corazón para cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga y me los guarde.